Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990, casi terminando el año. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, aquí con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Precisamente siempre invitándolos a los mercados naturales y orgánicos del país. Hay 13 en el país, son mercados de agricultores jóvenes que han estado echando el país para adelante. Estoy muy agradecido precisamente porque me parece una oportunidad para el país refrescante saber que la gente está regresando a la naturaleza, comiendo mejor precisamente. El tema de hoy está conectado con esa visión de mundo. Quería, antes de entrar en detalle, felicitarlos. Gracias por los comentarios recibidos por el programa de la semana pasada. Y vemos que el tema de esta mañana, principalmente en los medios de comunicación, es el tema de cuántas miles de personas han fallecido en sus intentos de mudarse de un lugar a otro, precisamente dentro de los lugares de guerra. Y cuando hablamos de la mudanza o de mudarse de un lugar a otro, estamos hablando de algo que se llama migración. Hoy el tema no es migración. Hoy me gustaría tocar ese tema antes de que se termine el año, precisamente porque ha sido tan impactante. Este año se cerrará como uno de los años de mayor migración en las recientes décadas. Y en su gran mayoría, estaba leyendo que la gran mayoría de la migración es esa migración que hemos escuchado, hemos visto en Europa, precisamente de los países árabes, donde por muchos meses se han estado tratando de vivir, ¿no? Tantas personas saliendo de esas áreas que están siendo atacadas, ¿no? Para controlar los recursos precisamente de esas tierras y controlar algunos políticos que no necesariamente obedecen al establishment, y llámese el poder actual en el planeta Tierra, ¿no? Las grandes economías, ¿no? Y como todo eso, esa es una conversación muy buena. Pero agradezco los comentarios que hemos tenido en nuestra página de Facebook. Visítennos en nuestra página de Facebook y a la misma vez háganos saber lo que ustedes entienden de estas charlas, ¿no? Porque siempre le traemos a ustedes. Este programa tiene la intención de hacerle llegar la información para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nosotros queríamos tocar este tema, el tema de la yoga. Estábamos hablando de la alimentación la semana pasada, estábamos hablando de la alimentación la semana anterior a esa, y cómo nosotros en Puerto Rico hemos estado desarrollando unos grandes proyectos de agricultura. La semana pasada mencioné el tema del señor D'Antoni, que tiene un proyecto, es un sobreviviente de cáncer, y cómo él, usando la alimentación y el ejercicio, ha logrado mantener salud, ¿no? Porque él habla de que él tiene cáncer. Lo que pasa es que él, comiendo correctamente, trata de no molestar al cáncer. Esa es la terminología que él usa, ¿no? Después que yo no lo moleste, comiendo bien, haciendo mi ejercicio, manteniéndome saludable, le dieron 6 meses y ya lleva casi 7 años sobreviviendo, ¿no?
Igualmente lo tendremos aquí a principio de año. Ya tenemos ese compromiso con D'Anthony de Green Nation. Esa es la página, ese es el proyecto. Se llama Green Nation. Hoy hablaremos de yoga. Yo creo que algunos saben que nosotros, en el caso muy mío, yo he estado practicando yoga durante los últimos... Acabé de buscar el certificado, lo tengo en mano, de mi certificación, ¿no? Para ser maestro de yoga. Yoga Sri Romani, o Teacher of Yoga, ¿no? Y es una certificación que yo hice para el 2003. Estamos hablando de hace 13 años atrás, ¿no? Eso, Julio, voy para 13 años y pico, siendo maestro certificado de yoga. Y me acuerdo como parte de esta certificación, yo estaba, y soy trabajador social. Este programa es de trabajadores sociales, para los que no conocen ese detalle. Somos trabajadores sociales en este programa y tratamos de vivir, ¿no? Lo que es un cambio, o lo que es cómo tener mejor calidad de vida. No solamente predicarlo, ¿no? Por usar un término, sino que también hacemos lo posible para integrar lo que nosotros comunicamos en nuestro estilo de vida. Y parte de lo que he estado haciendo durante los últimos 13 años es tratar de comer mejor. Y por eso insistimos tanto en la cuestión del tema que la gente debe comer más saludable, y mientras comemos más saludable es el equivalente a estar más saludable, o sea, calidad de vida. La comida, o las 3 principales enfermedades que afectan a los puertorriqueños, para que lo sepan si no lo han escuchado antes, las 3 están totalmente conectadas con la alimentación. Cuando hablamos de cáncer, es uno de los asesinos, ¿no? de nuestros puertorriqueños, y asesinos en el mundo, precisamente. Entonces, la alimentación es clave, es fundamental, no solamente en la prevención, pero también en la sanación, ¿no? En mantenerse saludable, o sea, no llegar a la enfermedad, porque el estar enfermo, el estar sano es estar libre de enfermedad, ¿no? Y el estar enfermo es tener alguna condición, alguna enfermedad. Y pretendemos, de alguna forma u otra, comer mejor para precisamente evitar las enfermedades. Es la manera, la visión de lo que nosotros compartimos aquí con ustedes. Entonces, hablamos del cáncer, hablamos de la diabetes, ¿no? Precisamente uno de los asesinos también es la diabetes, y sabemos que algo que nosotros podemos hacer más allá de la genética, porque siempre se habla del contenido, el contexto y el peso de la genética en el individuo cuando hablamos de enfermedades. Y esa es la razón por la cual usted, cuando va al médico, el médico le pregunta: ¿y en su familia cuáles son las enfermedades que prevalecen? ¿Cuáles son las enfermedades que más frecuentes se encuentran en su familia? Porque hay un contexto, hay un contenido genético, una exposición, una posibilidad de que si usted en su familia tiende, o su familia por años han estado enfermos de tal o cual condición, ya sea cáncer, ya sea diabetes, ya sea ataques del corazón, ¿no? Ya sea enfermedades emocionales, pues las probabilidades de que en su genética, o sea, en su composición genética, en lo que hace a usted, lo que lo define a usted, en cuanto a su altura, en cuanto al tono de voz, en cuanto al color de pelo, en cuanto a nivel de inteligencia, inclusive tantas cosas, ¿no? Es la cuestión genética. Eso es la clave del gen que nos define, de que define cada uno de nuestros elementos. Y no estamos hablando de los elementos de mamá y papá, estamos hablando de los elementos de 150,000 años de trayectoria genética, desde que el ser humano por primera vez empezó a desarrollarse de las células, de las unicélulas, ¿no? A lo que estamos hoy, que son unos seres con billones de células que mueren y nacen y que se reemplazan todos los días precisamente con la alimentación. Entonces, esa carga genética sí tiene un peso en la cuestión de enfermedades. Ahora bien, eso dicho, hay un peso aún mayor con lo que nosotros llamamos la cuestión ambiental, ¿no? De cómo nosotros estamos y dónde estamos y cómo vivimos y cómo experimentamos
qué comemos, cómo nos cuidamos en cuanto a el fumar o el beber o el comer comida chatarra, el no hacer ejercicio. Todos esos contextos tienen mayor peso. Se habla de la cuestión genética y es cierto, tiene un peso, pero el ambiente en el cual nosotros acostumbramos nuestras prácticas, nuestras maneras de vivir la vida, tienen que ver, inclusive, cómo manejamos las situaciones a diario, ¿no? Estamos hablando de cómo manejamos, por ejemplo, las situaciones de problema, ¿no? Si encontramos una situación difícil, cómo nosotros manejamos, cómo la visualizamos. Si la visualizamos negativamente como algo que pudiera afectarte, pero que no tiene solución, versus la persona que ve el problema o la situación como una oportunidad para probarse. Hay un momento en el cual usted dice, espérate. Aquí yo sí tengo una situación difícil, ya sea económica, ya sea en mi familia, ya sea en mi círculo, en mi entorno, ya sea en la situación política, ¿no?, del país, que siempre visualizamos. Es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque cuando nosotros visualizamos el país, creo que se nos olvida que esto cada 4 años, de alguna forma u otra, no necesariamente que cambia para hacer unos cambios significativos, porque sabemos que cada 4 años o que cada 8 años llegará un nuevo gobierno y esos son otros 20 pesos. Eso puede cambiar el ambiente para algunos, pero no para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros visualizamos las cosas que nos ocurren todos los días? Eso es importante porque hay una manera precisamente de entender las situaciones y de nosotros enfrentar las situaciones. Ahora, después de haber dicho todo eso, mencionamos las 3 enfermedades, las 3 principales enfermedades. Hablamos del cáncer, hablamos de la diabetes, hablamos precisamente de los ataques del corazón, que son los principales asesinos de nuestros puertorriqueños, de la gente, de nosotros los que estamos, ¿no?, en Puerto Rico, en la isla. Y entiendo que también son las principales enfermedades en el caso de los Estados Unidos. Ahora, yo quería hablarle a ustedes sobre una opción y mencioné sobre, en el caso mío como maestro certificado de yoga, hacer una recomendación de la práctica de yoga. Y algunos estarán escuchando esto por primera vez y dicen, yoga, eso es un tipo de religión. Y es precisamente la oportunidad que se me presta para decirle que no. Es una manera de visualizar la vida. Tiene 5 elementos. El yoga de por sí significa, la palabra como tal, significa unión. Mente, cuerpo y espíritu. Que todos, cuando estoy dando mis clases y realmente llevo más de 13 años porque me certifiqué, pero ya me certifiqué como maestro de yoga, pero ya yo practicaba, ya yo daba clases de yoga. Yo siempre digo en mi clase de yoga que la práctica de yoga es una manera de prevenir la enfermedad, ¿no? Y que la yoga tiene una definición bien clara. La palabra como tal significa unión. O sea, yoga es equivalente a unión, mente, cuerpo y espíritu. Y cómo nosotros, ustedes, podemos buscar un balance entre la mente, el cuerpo y esa energía que algunos categorizan, que definen como el espíritu, ¿no? Porque el cuerpo, entendemos que más allá de sus funciones biológicas, hay una cuestión energética que ocurre, esa electricidad que necesitamos para comunicarnos, para que nuestro cerebro haga esos intercambios eléctricos que definen no solamente nuestros pensamientos, pero adicional a eso definen nuestro movimiento, ¿no? Para yo poder hablar necesita ocurrir un pensamiento que lleva a una reacción química eléctrica que causa que yo pueda usar mi voz, que yo pueda usar llevar el pensamiento a la acción, ¿no? Entonces, la yoga tiene 5 elementos prioritarios, 5 elementos que son su fundamento. Y precisamente mantener el balance en cada uno de esos elementos es como nosotros mantenemos la salud. Aquí, ¿cuáles son esos 5 elementos? El primero
nuestros pensamientos. Imagínense lo que yo les estoy diciendo, poder tratar de domesticar, nosotros tratar de controlar no solamente lo que pensamos, pero cómo pensamos de lo que pensamos. O sea, que yo tengo la habilidad, yo tengo la responsabilidad, porque los pensamientos no son solamente ideas, son acciones. O sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de reaccionar, yo defino la reacción. Claro está el argumento de que nosotros cuando pensamos, reaccionamos a nivel de impulso, a nivel de costumbre, a nivel de experiencia, claro, eso es cierto. Si hay una situación y estamos entrenados, por ejemplo, hay una situación de emergencia y estamos entrenados para el fight or flight, que es yo o peleo o corro, nuestro cerebro tomará una decisión en fracción de segundos que nos ayudará a sobrevivir el momento particular. Por eso es que ustedes han escuchado de esas situaciones donde una persona de momento tiene una energía o una fuerza sobrenatural en una situación que tuvo que reaccionar, porque el cuerpo reaccionó para precisamente sobrevivir, ¿no? Es algo que el cerebro ha tenido la capacidad, y cuando hablamos de los militares y cómo se entrenan, por ejemplo, es un ejemplo adicional, ¿no? Cómo entrenan a una persona para ir a un lugar de batalla y lo entrenan a tal nivel de que no va a tener que pensar en qué hacer en el momento particular de cualquier situación dentro del campo de guerra. Eso es algo muy interesante y es una conversación que podemos hablar de ese tema particular, porque nosotros podemos entrenarnos a manejar las situaciones de a diario. Y eso significa que yo tengo la responsabilidad de estar preparado y nosotros tenemos la responsabilidad de estar adiestrados para poder reaccionar a las situaciones o a la gran mayoría de las situaciones, porque los pensamientos son acciones. Un ejemplo. Estamos guiando, de momento surge algo en la carretera, alguien trata de cruzarnos y yo tengo la responsabilidad de administrar, de manejar, de domesticar mi mente para yo decir o pensar adecuadamente sobre esa situación y no llegar a conclusiones, o sea, no llegar a lo negativo. Las situaciones que nos ocurren todos los días son oportunidades para que nosotros podamos sobrepasarlas, ¿no? Las situaciones que ocurren todos los días son oportunidades para probarnos. Eso es todos los días. O sea, desde que me levanto en la mañana, lo primero que debo hacer es agradecer el día, el hecho de que estoy vivo, el hecho de que puedo respirar, el hecho de que tengo la oportunidad para poder cumplir. Esto realmente, llamado vida, es una fracción de segundo comparado con el universo, es una fracción de segundo comparado con la existencia de las civilizaciones, no, es una fracción de segundo comparado con el planeta Tierra. O sea, que cada segundo es maravilloso y es importante poder apreciarlo, es importante poder entender el respirar, ¿no? El poder tener la ecuación de que cada respiración significa alimento para mi cuerpo. Significa alimento para mi cuerpo y significa vida para mí. Y entonces exhalar también significa vida para planetas, para plantas y o sea, es un ciclo maravilloso y espectacular. Entonces, esa es la primera de los 5 elementos del yoga. Es cómo yo manejo precisamente mis pensamientos. La segunda es hacer el ejercicio. Yo creo que hoy por hoy no hay médico que pueda decir que hacer ejercicio no es saludable para todas las personas. Si estamos hablando desde ser niños o inclusive bebés hasta llegar hasta la edad adulta o a nuestros viejos, a ser viejos, ¿no? El ejercicio, y claro está, definido por cada uno y por edad y por la capacidad que pudiéramos tener en el momento particular, nuestra condición, ¿no? El ejercicio es algo que puede fortalecernos. Tengo una señora madre que todos los días
camina y ella plantea y afirma que el hacer ejercicio temprano en la mañana le da energía para el resto del día. Y yo igualmente llevo practicando yoga, o sea, haciendo una secuencia que se llama saludos al sol y una serie de estiramientos que son 25 en total, porque yo practico algo que se llama Samporna Yoga. Es un estilo de yoga, una secuencia de yoga que crea un gran maestro llamado Yogi Harry. Y esa secuencia son 12 pasos de calentamiento y posturas, que son como 25 diferentes posturas que uno hace tempranito en la mañana o en la tarde con la intención de estirar los músculos. ¿Para qué? Porque el estirar los músculos es estirar los huesos, o sea, estirar los ligamentos, estirar los diferentes órganos. O sea, cuando hacemos las posturas ocurre algo. Nosotros, posturas tan sencillas como levantarse o sentarse o subir los brazos. O sea, cuando subimos los brazos estiramos los músculos de los brazos, pero a la misma vez estiramos esa área del pecho que amplia la oportunidad para que los pulmones inhalen oxígeno, pero más espacio para que se llenen, para que más aire llegue a esos pulmones. O sea, es algo tan sencillo como hacer. Y cuando hablamos de hacer ejercicio, no estamos hablando de las posturas esas que a veces vemos en algunas fotos, que es en donde la gente está practicando yoga, donde levantan el pie y lo ponen detrás de la cabeza, o sea, del cuello. O sea, hay posturas. O sea, para llegar a eso uno tiene que haber practicado por muchísimos años, haber practicado el yoga y estirarse y preparar el cuerpo para llegar a ese nivel de práctica. Pero hay secuencias de yoga que son cortitas, desde media hora hasta 3 horas de yoga, depende de la resistencia de la persona. La yoga es individual, no es competitiva, o sea, no es como correr un maratón donde la gente o una persona está tratando de llegar frente a un grupo de otros. No, el yoga es individual y es una combinación de respirar, de balance, de estiramientos, de posturas. Entonces, el ejercicio de la yoga es espectacular, pero más allá, el yoga está compuesta no solamente de hacer ejercicios. Menciono número 2, hacer ejercicios precisamente es a lo que todo doctor y todo persona que trabaja con el comportamiento humano, los trabajadores sociales, los psicólogos están recomendando ahora, porque ayuda a las personas a manejar el estrés, la ansiedad, te ayuda a ir a dormir mejor, entre otras cosas. Entonces, hablamos del ejercicio, hablamos de los pensamientos. La otra que me parece importantísima es el descanso. Fíjense cómo estamos hablando de cosas que parecen totalmente lógicas y racionales. El descanso, si no estamos descansando adecuadamente, no estamos dándole oportunidad al cuerpo a recuperarse. Cuando nosotros vamos a dormir, cuando nosotros descansamos el cuerpo lo que hace es aprovecha y cierra una serie de sistemas en el cuerpo, de los diferentes sistemas del cuerpo que existen, el sistema emocional, el esqueletal, el físico, todos estos diferentes sistemas. Baja la intensidad de algunos de esos sistemas y se enfoca en la recuperación, en la regeneración, en el arreglar lo que está posiblemente o pudiera estar en baja condición, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando reenergizamos cada uno de nuestros órganos y las células cuando descansamos. Entonces, descansar es tan importante como el respirar, ¿no? Cuando hablamos de descansar, hablamos que es tan importante porque las personas, inclusive, si tú no descansas, pudieras tener, eso es algo que ocurre, no sacamos el tiempo para descansar adecuadamente, estamos en el tren montado constantemente y en algún momento el cuerpo dirá, oye, hasta aquí. El otro elemento, estamos hablando, ya mencionamos 3, el otro elemento es fortalecer nuestra espiritualidad. ¿Qué significa eso? Para los que son católicos, o rezar. Para los que son pentecostales, pues orar. Para los que son budistas, hacer mantras. Para los que son... O sea, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer religión, que es hacer la práctica de nuestra espiritualidad. O sea, como yo hago
como yo admiro, como yo aprecio lo que es a esa llamada al universo, la energía universal. Algunos llaman Dios, algunos llaman el Maestro Jesús, algunos llaman Yahvé. Depende de la religión y la práctica de cada uno de ustedes. Pero en la yoga se entiende como uno de los elementos prioritarios precisamente para mantener salud. Es buscar el espacio dentro de su tiempo, dentro de su semana, dentro de su día, para fortalecer nuestra energía interna, nuestro espíritu, practicar nuestra espiritualidad. Y claro está, el último elemento, y no igual de importante que los otros que mencioné, para repasar los 5 elementos o los 5 fundamentos de la yoga, son el pensamiento positivo, el hacer ejercicio, el descansar, el buscar el espacio para fortalecer nuestra espiritualidad y la buena alimentación. Esos son los 5 fundamentos de lo que es la yoga. Si buscamos la manera de balancear esos 5 elementos, las consecuencias son positivas porque buscaremos balance para todo nuestro sistema y nuestros sistemas, ¿no? Que somos una composición de diferentes sistemas, como mencioné anterior, el sistema esqueletal, el sistema emocional, el sistema circulatorio o el sistema andrógeno. Son todos elementos que entendemos importantes para buscar ese balance. Si quieren practicar la yoga, me pueden contactar al 787-222-5590 para yo facilitarle. Hay mucha información en las redes sociales. Usted puede buscar allí maestros de yoga aquí justamente en Mayagüez. Saludos a nuestro amigo allá, Jeffrey. Y hay un sinnúmero, Patricia también. Son espectaculares maestros de yoga aquí justamente en el área de Mayagüez. Y si quieren me contactan a mí y yo haré llegar esa información o les facilitaré el contacto de estas personas y practicar, ¿no? Empezamos este nuevo año practicando una disciplina que tiene la responsabilidad y tiene la consecuencia de salud para nosotros y para nuestro entorno, porque cuando nosotros practicamos yoga, la gente se tiende a integrar, se convierte en algo inclusive familiar, ¿no? Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Radio Bemba. Bendición. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.